El tema es la depresión, como dice acá. ¿Qué es la depresión? ¿No? Son cosas que todos tenemos un conocimiento, algunos porque lo leyeron, lo investigaron, otros porque alguna vez quizás hemos pasado por eso, otros porque tienen conocidos, familias, amigos que han pasado por esto. Entonces, si tuvieran que decir qué es la depresión, ¿cómo la podrían definir? Tristeza, escuché. ¿Qué más? ¿Oh? Desánimo, angustia, bien. Tristeza aguda sin esperanza. Soledad. Bien, bien. Bueno, todo lo que ustedes están diciendo son cosas que están dentro de la depresión, ¿no? ¿Ansiedad también? Puede haber depresión con ansiedad también, sí, puede haber. No siempre, pero puede haber. Acá surge otra cosa, ¿no? Ahí dijeron que la depresión es tristeza y sin duda la depresión contiene tristeza, ¿no? Pero también podemos decir que hay una diferencia entre la tristeza normal y la depresión. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la diferencia entre una tristeza y la depresión? ¿No? Vieron que a veces cuando hablamos es normal decir, ¿cómo está? Y medio depre, ¿no? Se habla así, pero habría que ver realmente qué quiere decir eso medio depre, ¿no? ¿Qué diferencias puede haber entre la tristeza y la depresión? El tiempo de duración. El tiempo de duración. Es algo muy importante el tiempo de duración. ¿Algo más? Tal vez que la tristeza responde a algo normal y natural, y la depresión tal vez algo más erróneo, más ficticio, más... Puede ser, puede ser. La tristeza normal surge por cosas que uno vive, ¿no? Uno vive un montón de cosas que ameritan que uno esté triste, se podría decir. Y es muy importante lo que dijo Silvia, que la tristeza normal tiene una duración relativamente corta. Uno puede estar un día, 2 días, 3 días triste, más o menos, pero una depresión dura más tiempo, ¿no? Lo que dice Gustavo también es verdad. A veces la depresión puede venir por situaciones de la vida también, pero cuando se junta con otras cosas más, ¿no? Cuando se combinan varios factores que dan a que un disparador en el presente genere una depresión. También una cuestión clave que es diferente es que la depresión interrumpe la vida cotidiana, ¿no? Una depresión realmente hace que uno sea imposible muchas veces hacer lo que tiene que hacer todos los días. Cuando una persona está realmente deprimida, le cuesta trabajar, a veces deja de ir a trabajar, le cuesta socializar, se suele aislar, le cuesta hasta bañarse, y muchas otras cosas que después vamos a ir viendo como síntomas de la depresión, ¿no? Entonces es importante diferenciarlo porque a veces en el lenguaje normal que nosotros usamos solemos mezclar cosas, ¿no? Usamos palabras que tienen un significado profundo y muchas veces el lenguaje natural hace que esas cosas pierdan el significado. Como siempre ponemos ejemplo la palabra amor, ¿no? Todos hablamos de amor, pero el amor, ¿qué es? O es algo muy profundo, pero yo puedo decir, amo las hamburguesas, ¿no? ¿Y qué quiero decir con eso, que amo las hamburguesas? Que me gusta, que son ricas, pero que las amo significaría otra cosa mucho más profunda, ¿no? Cuando se habla en psicología, se habla de trastorno depresivo mayor, que está en el DSM-5, que es el manual de psicodiagnóstico, ¿no? Que se utiliza para diagnosticar, que utilizan los psiquiatras y generalmente los psicólogos, para hacer un diagnóstico y para ponernos de acuerdo entre todos para saber que estamos hablando de algo preciso. Y una de las cosas es que de esto yo le voy a poner una lista de síntomas, la idea es ir pasándolas. Si ustedes tienen alguna pregunta pueden hacerlo, o si quieren hacer algún comentario pueden hacerlo libremente. Pero dice, se requieren 5 o más de estos síntomas durante al menos 2 semanas, lo que decía Silvia, el tiempo, para que se considere que es un trastorno depresivo mayor, ¿no? Bueno, estado de ánimo depresivo, ustedes lo dijeron. Pérdida de interés y placer en casi todas las actividades que antes se disfrutaban. Esto es muy importante, porque la persona por ahí, no sé, vamos a poner un ejemplo cualquiera, le encantaba jugar al fútbol o mirar fútbol. Y pasa un tiempo y la persona ya ni se interesa por jugar, no quiere mirar fútbol. O una persona que le encanta la música o tocar un instrumento, decir, no, ya no, ni ganas tengo de eso. Eso es un síntoma muy importante de que puede haber una depresión, un trastorno depresivo mayor, por decirlo, ¿no? Trastorno de la alimentación. A veces puede ser comer muchísimo y la persona que está deprimida come muchísimo y engorda, o a veces puede ser dejar de comer, ¿no? Y la persona que está depresiva adelgaza mucho, ¿no? O sea, hay una modificación en el patrón de alimentación. Alteración en el sueño, ¿no? También. Puede ser que la persona o quiera dormir todo el día y no se pueda levantar de la cama, o puede ser que la persona tenga insomnio. Pueden ser cualquiera de las dos cosas que sea un síntoma de una depresión.
enlentecimiento y falta de energía. Esto lo habremos visto, lo habremos experimentado, o vemos a la persona que está deprimida, que está como decaída, cansada, y por ahí se va a hacer un estudio médico y le sale que como que está bien, como que no tiene algo, digamos, fisiológico puntual que amerite que esa falta de energía, ese cansancio, y sin embargo la persona lo siente, que es lo que hace que la persona no quiera salir de la casa, no quiera trabajar, no quiera hacer quizás muchas actividades que antes hacía. Sentimientos de inutilidad, de vacío, de culpa excesiva, relacionado con lo que decía Gustavo, ¿no? Cosas que por ahí tienen que ver con algo interno, que va más allá de las cosas que están pasando en el exterior. Dificultades en la concentración y toma de decisiones. Esto también es muy importante y es lo que a veces impide que la persona pueda trabajar. Por ahí va al trabajo haciendo un esfuerzo monumental, pero en el trabajo no se puede concentrar, se equivoca, hace las cosas mal, se olvida las cosas, porque no puede concentrarse en lo que realmente tiene que hacer. Y cuando tiene que tomar una decisión, se queda como bloqueado. ¿Por qué? Porque no tiene deseo, ¿no? Una de las cosas propias de la depresión es que se pierde el deseo. Entonces, cuando uno tiene deseo, no puede tomar decisiones, ¿no? La toma de decisiones a veces uno piensa que tiene que ver con lo racional, ¿no? Uno dice, me conviene esto, me conviene lo otro, pero la toma de decisiones está más relacionada con las emociones que con lo racional. Ideación suicida. Esto es muy importante porque la depresión en muchísimos casos puede llevar al suicidio, ¿no? Una de las causas más importantes de suicidio es la depresión, ¿no? Y dice, a veces sin planificación y otras veces con planificación, lo que es indicación de mayor riesgo. Cuando una persona dice que se quiere suicidar o que quiere acabar con su vida, algo que los psicólogos tratamos de investigar y algo que ustedes también podrían hacer, quizás alguno lo hace, para determinar cuánto riesgo hay, es preguntarle a la persona, ¿y pensaste cómo lo harías? Quizás uno piensa, ¿cómo le voy a preguntar una cosa así? Le voy a dar ideas. No, si están las ideas, ya están, más allá de que ustedes pregunten o no. Pero es importante preguntarlo, porque si la persona dice, sí, la verdad que pensé y hacerlo así, 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 ahí es un riesgo muy alto, porque la persona ya estuvo imaginando y estuvo planificando cómo lo puede llevar a cabo. Y si uno descubre que hay planificación, hay que tomar medidas, o forzarlo prácticamente a que busque ayuda, o hablar con los familiares, o tratar de hablar con algún médico tratante, no sé, si tiene un psicólogo, si tiene un psiquiatra, o algo, pero algo hay que hacer, ¿no? Hay que informarle a alguien cercano a esa persona, mira, esta persona, tu familiar, está pensando, tiene ideas suicidas, y no solamente que tiene ideas de suicidio, sino que ya pensó cómo lo haría. Entonces el riesgo es muy alto. Si no hay planificación, no quiere decir que no hay ningún riesgo, pero quiere decir que todavía quizás está en una fase más de que a veces uno piensa, me gustaría terminar con mi vida o no quiero vivir más, como una fantasía de escape de los problemas que uno está viviendo. No quiere decir que no hay riesgo, pero quizás el riesgo no es tan elevado como si ya hay una planificación. Entonces eso conviene preguntarlo. Si alguien le dice, no tengo ganas de vivir, tengo ganas de suicidarme, ¿cómo lo harías? Triada cognitiva. Este es un concepto de la psicología cognitivo-conductual para definir de forma rápida quizás lo que es la depresión, y sirve mucho para ir, si uno quiere preguntar a una persona, para tener un pantallazo muy general de cómo está la persona interiormente, ¿no? Se dice que la triada cognitiva de la depresión manifiesta 3 cosas puntuales que tienen que ver con la depresión, ¿no? A nivel de pensamientos, más que nada. Triada cognitiva de la depresión, ahí son 3 círculos concéntricos. Visión negativa a uno mismo. La persona que está deprimida tiene una visión de sí mismo negativa, baja autoestima, se podría decir, percepción negativa, como decía Gustavo, como decía Luis. Uno se desvaloriza, ¿no? Piensa, no sirvo, soy un inútil, como decíamos antes, no puedo hacer nada bien, nadie me quiere. Son cosas puntuales que una persona depresiva suele pensar. Visión negativa del entorno, ¿no? Generalmente el que está deprimido piensa, no le importo a nadie, nadie se preocupa por mí, soy una carga para los que me rodean. Esto es muy importante. La persona que está deprimida piensa, cuando hay riesgo suicida sobre todo, la gente estaría mejor sin mí, ¿no? Mis familiares estarían mejor si yo no estuviera. Yo soy una carga. Si yo desaparezco, todo el mundo estaría mejor. Y eso es importante verlo, ¿no? Entonces, visión negativa de uno mismo, visión negativa del entorno y visión negativa del futuro. Esto es lo que estaba diciendo Lucas, lo que decía Luis, que es muy importante, la desesperanza. Cuando uno ve hacia el futuro y no ve ninguna luz, ¿qué queda? ¿No? Eso es muy complicado y eso está en la depresión, ¿no? Es decir, miro hacia adelante y no tengo expectativas, no tengo deseo, no tengo por qué vivir, no veo perspectiva de que esto vaya a cambiar. Y eso es muy importante. Cuando uno piensa nada va a cambiar, ya o queda rendirse o
a veces que la persona piensa tomar una decisión drástica, pues si ya nada tiene sentido, si nada va a cambiar, ¿para qué seguir viviendo? ¿No? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Cuando uno tiene visión negativa de uno mismo, visión negativa del entorno y visión negativa del futuro, se puede decir que uno está en una depresión, ¿no? Bastante importante. Causas. ¿Por qué una persona se deprime? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Por qué una persona llega a estar deprimida? Por problemas de la vida. ¿Quién no tiene problemas, no? Estamos llenos de problemas. Es verdad. A veces hay como, una cosa es tener problemas y a veces uno siente que le cayeron todas, ¿no? Uno tras otro, tras otro, tras otro, y de todos lados. ¿Alguna otra causa? Por duelo. Y a veces es muy difícil diferenciar eso porque cuando muere un familiar es absolutamente normal y está bien estar triste, ¿no? A veces lo peor, como decía, ¿cómo es tu nombre? Disculpa, Elena. A veces se le muere un familiar a uno y está bien, al principio todos vienen, te consuelan, pero después pasa un tiempito y ya empieza a decir, bueno, ya está, mirá para hacia adelante, ya pasó, y eso es terrible, ¿no? Porque una persona que perdió un familiar parece que le arrancaron gran parte de su vida, de su corazón, ¿no? Se supone que hay que darle tiempo y puede llevar, no sé, 6 meses, 1 año, 2 años de recuperarse del duelo, que no es dejar de estar triste, sino que es empezar a hacer una vida normal a pesar y aprender a convivir con esa tristeza. Pero a veces puede pasar de un duelo normal a un duelo patológico y convertirse en una depresión. Y a veces es muy difícil de identificar. Entonces es una fuente importante de poder explorar cómo está una persona llevando el duelo cuando pasa eso, ¿no? ¿Alguna otra causa que ustedes... ¿Cómo? Adicciones. Las adicciones, a veces es difícil saber. ¿Se deprimen porque tiene una adicción o tiene una adicción porque se deprime? Puede ser que primero el huevo o la gallina, ¿no? Pero está relacionado, las adicciones están relacionadas con la depresión. Una meta no alcanzada, Una frustración, sí, también, sobre todo como cuando decía Elena, cuando se juntan frustraciones, ahí, sí. Sí, eso iba a decir, o un problema económico grande. Problemas económicos, sí, más en este país. Falta de propósito. Tiene que ver con la desesperanza, con ver el futuro, sí, muy bueno, sí. Trastorno postraumático. Trastorno de estrés postraumático, ¿no? Cuando uno tiene una situación muy traumática fuerte, el trastorno de estrés postraumático implica que uno no puede procesar eso que vivió, ¿no? Puede ser un accidente, un robo, los veteranos de guerra, no sé. Y eso sigue volviendo en forma de pesadillas, recuerdos, flashback, ¿no? Vieron las películas cuando un veterano de guerra está en una situación, escucha un ruido y empieza a transportarse cuando estaba en la guerra. Bueno, eso puede pasar con un robo, puede pasar con una muerte, con violencia intrafamiliar, con un montón de cosas. ¿Cómo? La pérdida de un hijo, Sí. no lo conoces. Sí, cuando un bebé ha perdido un embarazo, sí, también. Todo puede ser producto de un trauma de acuerdo a cómo uno, si puede procesarlo o no puede procesarlo, ¿no? Y cuando no se soluciona eso, puede llevar a una depresión también. ¿Alguien dijo enfermedades físicas? Luciana, enfermedades físicas también. Yo voy a... ¿Cómo? ¿El juego? ¿La adicción al juego, decís vos? La adicción al juego, sí. La culpa, decías vos. Sí, cuando una persona tiene mucha culpa, y la culpa puede ser buena o puede ser mala, ¿no? Cuando la culpa nos lleva al Señor y nos lleva a arrepentirnos y recibimos ese perdón y entendemos que fuimos perdonados, la culpa fue buena, nos llevó a buscar al Señor y a buscar su perdón. Ahora, cuando la culpa permanece y por ahí pedimos perdón al Señor y igual seguimos con la culpa, o creemos que el Señor no nos va a perdonar, o creemos que hicimos algo que no tiene perdón, o por repetir un mismo pecado a veces la culpa nos atosiga, y ahí ya la culpa se puede transformar en una depresión también. Puede ser que otro te diga, vos tenés la culpa, Sí. y no la tenés, y eso te queda en la cabeza y después decís, ay, sí, yo tengo la culpa, aunque no sea así. Tal cual. Porque te lo van diciendo, no servís, no esto, no lo otro. La culpa puede ser real o puede ser imaginaria, ¿no? Puede ser producto de pensamientos distorsionados o puede ser producto del entorno, que es un entorno, hoy como se usa, tóxico para todo, ¿no? Pero puede ser un entorno patológico que te llene de culpa cuando no la tenés. Sí. ¿Hablamos de manipulación? Puede ser manipulación o puede ser que las personas también estén dañadas del entorno, estén mal psicológicamente y sea todo un sistema familiar o un tema relacional que esté enfermo. Pero bueno, a veces pues, eso es verdad.
puede ser un entorno que, o a veces puede haber manipulación, puede ser personas que sean narcisistas, psicópatas o que manipulen, o simplemente que todo el sistema familiar está enfermo, están todos quizás con trastornos parecidos y se retroalimentan mutuamente y se dañan mutuamente sin quererlo muchas veces, ¿no? Yo voy a poner ahora un montón de causas que no vamos a poder todas porque es muy largo, pero simplemente la idea cuál es, ver que la depresión es muy compleja y puede deberse a muchos factores distintos, puede deberse a una combinación de factores y a veces podemos caer en lo que decía Elena, de simplificarlo y decir, no, vos estás triste porque tal cosa, ¿no? Estás triste, dale, ponete las pilas, mejorá, poné la visión en las cosas buenas y a veces puede ser tan complejo que eso es minimizarlo, simplificarlo demasiado y puede ser que causemos más daño del que queremos, ¿no? Con buena intención podemos causar daño. Entonces, puede haber factores biológicos. Se habla de factores, porque a veces no se sabe si son causas, consecuencias, factores que mantienen la depresión, o no hay una sola causa. A veces son causas que se combinan y generan una depresión. Factores biológicos, hay muchos, hipotiroidismo, alteraciones del cortisol. Cuando uno tiene estrés crónico, por ejemplo, uno está en un trabajo donde la pasa mal, te presionan todo el tiempo, te menosprecian, o en una familia, como decía Elena también, que te dicen cosas. Una cosa es estar un tiempito en esa situación y uno dice, bueno, estoy un tiempo, salgo de eso, trato de superarlo. Pero cuando uno está todo el tiempo en una situación donde es estresante, el cuerpo genera cortisol, ¿no? Cortisol, adrenalina, un montón de sustancias que ¿qué hacen? Te preparan para poder luchar, para poder huir o para poder resistir. Pero cuando eso dura mucho, eso que genera el cuerpo, te termina como drenando la energía. Es como que el cortisol te chupa toda la energía del cuerpo para poder tener una reacción determinada frente a una amenaza real. Pero cuando la amenaza es permanente, no puedes vivir en alerta, no puedes vivir preparado para luchar. Y cuando la amenaza no es real, tampoco. Entonces cuando el estrés es crónico, es como que se chupa la energía del cuerpo. Y cuando la energía del cuerpo se va, uno queda debilitado, el sistema inmunológico se debilita y ahí puede uno agarrarse cualquier enfermedad y también una depresión o otro trastorno psicológico, ¿no? Depresión posparto, cuando una mujer está embarazada en el parto, las hormonas cambian muchísimo, suben, bajan, y eso puede llevar, combinado con factores relacionales o otros factores, puede llevar a una depresión. Depresión premenstrual severa, premenstrual, bueno, eso yo no sé, pero es algo que también hay muchos cambios hormonales que pueden llevar a una depresión, ¿no? Perimenopausia, menopausia, enfermedades autoinmunes, como decíamos también, hoy en día hay muchísimas, sobre todo en mujeres, muchas enfermedades autoinmunes, como bueno, el lupus es algo que está muy, muy generalizado también, y hay muchas otras, ¿no? Que pueden generar una depresión, inflamación sistémica crónica, diabetes mal controlada, enfermedades neurológicas, dolor crónico, sustancias y fármacos, corticoides, a veces por medicación, por diferentes enfermedades, uno tiene que tomar una medicación que cuando uno lee los prospectos, si uno leyera el prospecto de todas las medicaciones no tomas nada, ¿no? Pero a veces hay que tomarlo. Siempre se dice en la medicación, tanto en la normal como en la psiquiátrica, uno tiene que decir qué es mejor, ¿no? Poner en la balanza costos y beneficios. Pero cuando uno lee los prospectos dice puede causar esto, por ahí vos lo tomás porque no sé, tenés diabetes. Y le decís puede causar ideación suicida, puede causar psicosis, puede causar terrible. Vos decís esto me va a hacer peor de lo que me va a solucionar. Pero a veces hay que tomarla por diferentes motivos. Corticoides, alcohol, ¿no? El alcohol, cuando las personas que son adictas al alcohol, en un principio el alcohol te levanta, ¿no? Te da como más energía, más ganas, pero después te deprime, o sea que después te agarra el bajón. Y eso, una persona alcohólica su sistema empieza a subir y bajar hasta que termina allá abajo, ¿no? Benzodiazepinas, que son por ahí el clonazepam, todas esas cosas que una vez se puede tomar por ansiedad, por insomnio, y eso cuando no está controlado, es terrible. Acá en Argentina se vende en cualquier farmacia, vos vas, dame clona y por ahí te venden sin receta de un psiquiatra o de un médico, o a veces vas al clínico y el médico te receta clonazepam. Eso casi ningún país del mundo pasa eso, porque la medicación psiquiátrica la tiene que recetar un psiquiatra. ¿Por qué? Porque el psiquiatra, se supone, ¿no? Hay excepciones a todo, pero se supone que te lo va a dar temporalmente y va a ir controlando cómo seguís y te lo va a ir sacando gradualmente. Cuando te da un clínico y dice, tomá cuando tengas ganas, cuando no tenés sueño, tomalo, cuando te sentís mal, tomalo. Y no te controla y uno lo puede tomar todo el tiempo, o puede subir y bajar la dosis como uno quiera, y puede hacerse dependiente de eso, o puede causar otros síntomas secundarios, ¿no? Bueno, hipertensión, todas cosas que causan depresión. Factores psicológicos. Estilo de pensamiento, ¿no? Eso lo decía Elena, creo que decía Luis también.
A veces uno tiene un estilo de pensamiento que predispone por una depresión. Y el estilo de pensamiento viene de la historia de uno, de cómo uno se crió, de cómo uno... A veces se dice, los psicólogos echan la culpa de todos los padres. No es eso, a veces sí, no es eso. Pero es imposible no querer entender cómo se formó la persona para entender qué le pasa. Las mayores estructuras psicológicas, digamos, los esquemas psicológicos, las defensas, se forman desde que uno nace hasta la adolescencia, hasta los 13, 14 años. Ahí se forma todo lo que uno después utiliza en su vida para defenderse, o para vivir, o para manejarse, o para resolver problemas. Entonces uno sí o sí necesita entender cómo se formó eso, ¿no? Si uno tuvo padres que toda la vida, como decía Elena, te están diciendo sos un inútil, no servís, y capaz que uno dice, pero ¿qué padre? Hay muchísimos, ¿no? A veces porque un padre puede ser narcisista, puede tener características psicopáticas, o a veces simplemente porque el padre sufrió lo mismo, le hicieron lo mismo de chico y lo repite, a veces porque el padre está súper estresado por cosas que le pasan, o porque mismo está deprimido y no puede manejarse de otra forma y se desquita con los que tiene al lado, ¿no? Pueden ser muchísimas causas, pero cuando uno recibe esos mensajes de no servir, sos un inútil, todo lo hace mal, o a veces algo muy terrible, que comparaciones con otros hermanos, que eso es terrible, ¿no? Lo vemos en la vida de José, por ejemplo, ¿no? Jacob, que no era demasiado sabio, ¿no? Que en darle una túnica de muchos colores a José, lo preparó para que los hermanos le den una paliza, básicamente. Pero a veces uno puede decir, ¿por qué no sos como tu hermano? Mira a tu hermano, él mira todo lo que hace y vos, un desastre. Cuando eso se repite, es importante pensar en patrones, ¿no? Porque a veces uno dice, uy, le dije tal cosa a mi hijo, le voy a traumar. No, todos nos equivocamos, es imposible no equivocarse. Por decirlo una vez, che, inútil, hace algo, por decírselo una vez, ¿quién no le ha dicho eso? Pero por decirlo una vez, 2 veces, no pasa nada. Pero el tema está en cuando, si uno se le dice eso, pero uno generalmente le muestra amor, es cariñoso, le dice yo te amo, le dice vos sos importante, sos valioso, lo importante es el patrón, lo que se repite a través del tiempo, ¿no? Pero cuando esos mensajes se repiten a través del tiempo, se forma un estilo de pensamiento donde se suele culpar, suele tener poca confianza, y cuando uno tiene ese pensamiento, va con inseguridad a enfrentar la vida. Y cuando uno va con inseguridad, es probable que tenga malas experiencias. Y cuando uno tiene malas experiencias, refuerza el patrón. Ah, mi viejo tenía razón, soy inútil, no sirvo. Entonces es como un círculo vicioso que se retroalimenta y puede generar una depresión, ¿no? Culpa excesiva, pesimismo. Hay personas que nacieron o vivieron en entornos familiares donde hay pesimismo. No, todo va a salir mal, todo es peligroso, tened cuidado. Y eso se repite y uno lo reproduce y ve la vida de esa forma. No es que uno quiera hacerlo, ¿no? Bien, cuando uno ve a alguien pesimista y dice, che, no seas pesimista, cambiar. No es fácil, porque uno creció y esos son los lentes que tenés para vivir la vida. ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. ¿Es fácil? No, no es fácil. Lleva tiempo poder cambiar eso, ¿no? Esquemas psicológicos tienen que ver con esto, está relacionado, pero un esquema es como algo muy profundo que se forma. Un esquema psicológico se compone de pensamientos, de emociones, de percepciones y de recuerdos que grabaron formas de ver la vida, ¿no? Son formas como filtros por los que uno interpreta todo lo que vive. Y hay diferentes esquemas, en psicología se habla de 18 más, por ejemplo, que esquema de abandono, por ejemplo, si uno fue abandonado de chico por uno de los 2 padres o por los 2 padres, y uno puede reaccionar de diferentes maneras, pero para simplificarlo, uno puede tener la expectativa de yo soy abandonable. Es muy probable que me vuelvan a abandonar, porque si me abandonaron mis padres, que se supone que son las personas que me tendrían que haber cuidado, ¿por qué no me van a abandonar los demás? Y hay abandono en cuanto a que un padre se va y no está la presencia, pero también hay abandono emocional. Los padres están, pero emocionalmente están ausentes. Nunca pudiste contar con ellos, o nunca se pudo contar con ellos cuando uno necesitaba, ¿no? Hay abandono en cuanto a compañía en diferentes situaciones, a pesar de que los padres estén. Entonces, cuando eso pasa, por ejemplo, uno le cuesta relacionarse con los demás. Y en la pareja se ve muchísimo. Cuando uno se pone en pareja, aparecen todos los problemas psicológicos que uno puede tener, aparecen. Quizá uno piensa, yo pensaba que lo tenía solucionado. Cuando te pones en pareja, aparece, ¿no? Porque enseguida empezás a pensar, tenés miedo, me va a abandonar por alguien mejor, se va a ir. ¿Por qué? Porque fuiste abandonado y pensás que sos una persona abandonable, ¿no? Hay esquemas de fracaso, insuficiencia, privación emocional, aislamiento, no sé, hay mucho, búsqueda de aprobación constante, hay muchos. Pero es un factor importante por lo cual una depresión puede mantenerse a través del tiempo, ¿no? Que eso hay que tratar de ir al fondo de eso, cómo se formó, por qué y ver cómo se modifica. Esto es lo que decía Lucas, lo que decía Luis también, la desesperanza, ¿no? Y yo puse acá
escuchaban la historia, ¿no? Que se hizo muy popular, la popularizó Bucay, ¿no? No es de la historia de Bucay, él la tomó, no se sabe de dónde viene, pero la hizo popular. Dice que los elefantes, cuando por ejemplo estaban en el circo, de chiquitos los ataban a una soga y los ponían a una estaca. Y el elefante chiquito tiraba y no se podía zafar porque no tenía la fuerza suficiente para romper la soga ni para sacar la estaca. Y como los elefantes son muy memoriosos, le quedó eso grabado de que no podía liberarse. Cuando son grandes y pesan toneladas, siguen atados a la misma soga, a la misma estaca. Y ya no intentan tirar. ¿Qué pasaría si tira? Y rompe todo, rompe la soga, rompe la estaca. Pero no lo hacen porque recordaban que no podían y ya tantas experiencias negativas de no puedo, ¿para qué lo voy a intentar? Eso es desesperanza, ¿no? Indefensión aprendida, desesperanza aprendida. Es un concepto psicológico que se experimentó con animales y se comprobó que hasta los animales se deprimen y no intentan, ¿no? Había un experimento muy cruel con un perro que estaba en un lugar dividido por una parecita chiquita y una plancha en el piso que se calentaba. Se calentaba una parte y el perro saltaba para la otra y evitaba el calor. Pero después calentaban los dos lados. Y el perro saltaba de un lado y se quemaba, saltaba para el otro y se quemaba. El perro se deprimía y se acostaba. Se quemaba, pero se permanecía acostado, ya no intentaba. ¿Por qué? Porque había aprendido de que haga lo que haga, nada cambia, ¿no? Entonces se deprimía y se dejaba ahí quemar o morir. Y eso pasa en las personas. Cuando uno durante mucho tiempo en la infancia o en la vida intentó cosas y vio que todo, como decía también, se me fue el nombre, disculpa, Luciano. Cuando decía Luciano que el fracaso, la frustración permanente, cuando eso se vivió en la infancia, en la adolescencia, y se repitió mucho, uno ya dice, ¿para qué voy a intentar? Si todas las veces que intenté no cambió nada. Haga lo que haga, nada va a cambiar. Y eso provoca la indefensión, la desesperanza aprendida. Ya uno no intenta porque piensa que nada va a cambiar. Y eso obviamente lleva a una depresión y eso obviamente puede llevar a un suicidio, ¿no? Factores vinculares y relacionales, como decíamos, falta de vínculos seguros, una necesidad básica emocional de todos. Se estudió y se dice que hay ciertas necesidades emocionales básicas que todo niño necesita para crecer sano, ¿no? Y muchas veces no están. Y una de las necesidades básicas principales es la necesidad de un vínculo o de vínculos de apego seguros. Saber que hay alguien ahí que te ama, que es incondicional, que aunque vos te equivoques te va a amar igual, va a estar ahí para vos, va a estar cuando necesites, te va a atajar cuando caigas, por decirlo de una forma, ¿no? Y cuando no está eso, y cuando eso quizás tampoco está de grande, porque a veces hay personas que no lo tuvieron de chicos, pero en algún momento de su vida apareció alguien que le empezó a dar esa seguridad, ¿no? Las relaciones se enferman y las relaciones sanan también, ¿no? Yo que sé, hay personas que, por ejemplo, no tuvieron nadie que los quiera de chicos, pero en la iglesia había un referente, un líder que se preocupaba y te decía, vos sos valioso, y te hacía seguimiento, y eso en cierta medida sana a la persona y permite que la persona sea resiliente también. ¿Saben lo que es resiliencia? ¿Alguien escuchó alguna vez? Resiliencia se dice que es la capacidad para soportar las situaciones difíciles sin quebrarse, ¿no? Viene de los metales, cuando se los calienta y se vuelven flexibles y no se quiebran. Entonces, si una persona resiliente es una persona que sufrió mucho, pero no se rompió, pudo seguir adelante y tener una vida relativamente sana o normal, que lo normal es muy difícil de definir, que es normal, pero una vida sana a pesar de todo lo que sufrió. Y se estudió que la resiliencia tiene mucho que ver con haber tenido en algún momento de la vida algún vínculo sano, seguro, fuerte, que te haya ayudado a sentirte valioso, a sentirte querido, a sentirte importante, por lo menos para alguien a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Relaciones críticas, invalidantes, abusivas, lo que decía Elena, lo que decía Pipo. Cuando uno tiene ese tipo de relaciones, y uno lo internaliza, ¿no? Esas voces de afuera que te critican, te culpan, te dicen que no sos nada, generalmente cuando sos chico o adolescente las internalizás y ya dejan de ser voces externas y se convierte en tu propia voz que te dice eso. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque cuando alguien te lo dice de afuera, vos te puedes escapar. Puedes decir, con este no me junto más, o no, si me llaman no lo atiendo, o si va a mi casa apago la luz y hago como que no estoy. Pero cuando eso está dentro tuyo, ¿cómo te escapás? No hay escapatoria. Entonces eso... Te hace sentir miedo a hablar con las personas, te hace querer aislarte, ¿no? Mejor solo que estar con las personas. Y el aislamiento también es un gran factor de la depresión. Duelo no elaborado, lo que decía Silvia. Sensación de no ser visto, escuchado, comprendido, estábamos diciéndolo. Soledad, aislamiento también, ¿no? Cuando una persona está depresiva, sí. Tipo. No, perdón, me quedé pensando en lo que decía de las relaciones
toxicidad, ¿no? Eso tóxico que se arma en un lugar y cómo va contaminando todo, ¿no? Cuando uno no tiene la capacidad de salir, eso es muy normal, es muy común. Sí. Conozco Sí. muchas relaciones de pareja que son así tóxicas. Bueno, a veces uno puede ver, es verdad, relaciones de parejas tóxicas, y uno dice, ¿cómo puede ser que tal persona tolere tanto maltrato, tanta humillación? ¿Por qué lo aguanta? Generalmente porque ya lo ha sufrido antes en su vida. Y ya antes en su vida se acostumbró a ese tipo de vínculos. Es más, hay personas, no sé, vamos a poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Hay una mujer que su pareja la golpea. Y después de mucho tiempo se separa o lo que sea y se pone con otra persona y esa persona también la golpea. Y capaz que otra persona y también la golpea. Y decís, qué mala suerte. No, no es mala suerte. A veces dice, ¿por qué repite? Porque lamentablemente esa persona, cuando uno averigua su vida, lo más probable es que su padre también la golpeara, o su hermano la golpeara, y también sufría bullying en el colegio, que el bullying es terrible, es impresionante los resultados que tiene. Y la persona aprendió que las relaciones son así. Y capaz que alguien conoce una pareja que la trata bien, y capaz que no se siente atraído por esa pareja. ¿Por qué? Porque aprendió a relacionarse con cierto tipo de vínculos y se siente muy incómoda con vínculos que no se ajustan. A pesar de que fuera lo mejor para su vida y que le haría muy bien estar con esa persona, se dice en psicología no hay química de esquemas, ¿no? El esquema de subyugación tiene que juntarse con alguien que tenga esquema de dominancia, por ejemplo, ¿no? Y entonces, como la persona no la maltrata, se siente incómoda, raro, no, me trata bien, es muy pegajoso, me quiere abrazar, me quiere besar, me siento incómoda, no quiero otro tipo de persona, ¿no? Puede ser que la persona que estuvo con alguien que la maltrató y se separó, después no quiera saber nada También. de hablar con nadie porque para ella todos son iguales. Exactamente, también puede pasar eso, que diga mejor sola que con personas que me van a maltratar, eso es un esquema de desconfianza, abuso se dice, ¿no? Uno ya tiene la desconfianza de todos me van a maltratar y no quiero quizás abrirme a las personas porque si me abro tantas veces me traicionaron, me trataron mal, me humillaron, que para qué me voy a abrir, me quedo solo, me aíslo, lo que también puede llevar a una depresión, ¿no? Factores espirituales, sí, también hay, obviamente que, lo puse último no porque sea menos importante, sino porque esto creo que todos sabemos que hay factores espirituales, por ahí lo otro no lo tenemos quizás tan bien definido. Pecado oculto, no confesado. Salmos 32, ¿alguien puede leerlo? Salmos 32, de 3 al 5. De 2 al 5. Del 3 al 5, sí. Mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió aridez de verano. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bien, todos sabemos quién habla, ¿no? David. Y todos sabemos que esto fue escrito cuando él, por todo lo que pasó con Betsabé, que él cometió adulterio, asesinato, encubrimiento, un montón de cosas terribles que uno, siempre lo decimos, uno diría, ¿cómo David pudo hacer eso? Bueno, David era un ser humano como cualquiera de nosotros y a veces no sabemos hasta dónde podemos caer si nos dejamos llevar y si no buscamos a Dios lo antes posible, ¿no? Entonces David acá, este periodo, él decía, mientras callé, envejecieron mis huesos. Él estaba deprimido porque estaba ocultando un pecado que no le permitía tener comunión con Dios. Y él tenía comunión con Dios desde chico, desde que estaba cuidando a su oveja de su padre, él estaba acostumbrado a hablar con Dios, cantarle a Dios, ver la mano de Dios, pero este periodo de su vida, la conexión con Dios estaba totalmente cortada. Entonces eso lo hacía deprimir. Por eso cuando fue el profeta Natán y le dijo eso, David se derrumbó enseguida, porque ya no aguantaba más, había llegado al límite. Y él dijo, he pecado contra el cielo y contra Dios, no merezco nada, porque ya estaba rendido, ya fue la gota que rebasó el vaso, y él ahí confesó su pecado y recibió restauración, aunque lo sufrió las consecuencias de eso, ¿no? Entonces el pecado oculto obviamente lleva a la depresión, cuando hay cosas que por diferentes motivos no queremos soltar, no queremos confesar, las seguimos acariciando en oculto, las seguimos guardando, no podemos dejarlas, evidentemente eso puede llevar a una depresión. Imagen distorsionada de Dios, ¿no? A veces, escuché una vez un predicador que decía, todos tenemos un Dios diferente, ¿no? Y sonaba, qué herejía, hay un solo Dios. Obviamente hay un solo Dios, pero hay muchas formas de verlo distintas. Y a veces nosotros vemos a Dios de acuerdo a los lentes que tenemos para ver la realidad, como decíamos.
Una persona que creció siendo humillada, con padres duros, inflexibles, rígidos. Personas, yo esto lo veo muchísimo con pacientes, ¿no? Personas que tuvieron padres duros y encima estuvieron en iglesias legalistas, ¿no? Iglesias que todo el tiempo te están culpando y están diciendo, Dios está enojado con vos, Dios está esto, vos tenés que ser mejor, tenés que ponerte las pilas, tenés que esforzarte más, no te esforzás lo suficiente. Mira, Dios no te está enojado con vos. Si vos no cambiás, Dios nunca lo va a sagrar a Dios. Cuando ese mensaje se repite y también de forma espiritual, uno ve a Dios como un cuco, ¿no? Como un padre malo que está ahí, lo único que quiere es castigarte, y Dios te está mirando esperando que te equivoques para poder quedarte con todo y castigarte. Y cuando uno tiene esa imagen de Dios, obviamente, ¿qué ganas va a tener uno de hablar con Dios? ¿Qué ganas va a tener? Uno tiene miedo de Dios y uno quiere solamente que Dios no te castigue. O uno quiere esquivar a Dios, ¿no? El legalismo lleva al pecado oculto también, ¿no? Cuando una persona quiere mantenerse tan rígida y quiere cumplir con todas las normas, termina explotando por algún lado. Y termina generalmente hay muchísimo que uno se entera que generalmente los líderes de las iglesias legalistas después termina uno siempre enterándose de que están en adulterio, están haciendo algo, porque el legalismo termina que uno explote por otro lado, ¿no? Pero bueno, me fui de tema. Pero uno puede tener una imagen distorsionada. También hay gente que tiene la imagen de Dios como si Dios fuera un viejito bueno que te permite hacer todo. Tampoco es verdad, ¿no? Es importante que busquemos en la palabra de Dios cómo es Dios realmente, ¿no? Pero la realidad es que uno también mira la palabra de Dios muchas veces con los lentes que uno tiene. Entonces podemos leer los mismos pasajes bíblicos y podemos entender y interpretar cosas distintas, porque uno lo interpreta de acuerdo a cómo es uno, muchas veces no de acuerdo a ese objetivo. Por eso es importante que uno trate de ver cómo es su historia y ver cómo son mis lentes para poder decir, tengo que cambiar la forma de verlo. ¿Cómo lo cambio? Bueno, es un proceso que no es fácil, no hay soluciones rápidas, pero se puede hacer y cuando uno más entienda cómo uno construyó su percepción de la realidad, más puede ver las cosas un poco más objetivas, ¿no? La realidad es que la objetividad completa no existe, pero sí uno puede acercarse un poco más a ver las cosas más objetivamente, ¿no? A ver, esto que dije, la objetividad completa sí existe en cuanto que, por ejemplo, Dios es absoluto. Eso sí, no es todo relativo. Pero no hay ninguna persona que pueda decir, yo soy el que ve la realidad tal como es. Todos distorsionamos en algún punto de la realidad. Si no, no habría tantas denominaciones, no habría tantos temas teológicos que son interpretados distintos, en tantas teologías distintas a partir del mismo texto. Eso muestra cómo somos los seres humanos, ¿no? Sufrimiento incomprendido. Bueno, cuando uno no se siente comprendido, también lleva a una depresión, ¿no? O sea, el solo hecho de que alguien te diga, mira, te entiendo lo que estás sufriendo, también lo pasé, o quizás no lo pasé, pero entiendo que debe ser durísimo y la verdad que sí, tu sufrimiento es válido, ¿no? El hecho de sentir que te entienden ya alivia muchísimo el sufrimiento, ¿no? Mala enseñanza bíblica sobre sufrimiento. Esto también es muy importante. No es algo que sucede acá, ¿no? Por eso creo que se puede hablar libremente. Pero muchas iglesias tienen esta teología de, no, tenés que estar bien. Si sos hijo de Dios no te puedes deprimir, tenés que estar siempre gozoso, porque la Biblia dice que hay que estar siempre gozoso. Y eso lleva a que la persona se le suma otro problema más. Tiene un montón de problemas, se siente deprimido y aparte siente la culpa por no ser un buen cristiano, un buen hijo de Dios y porque en la iglesia te están diciendo que estás mal. Entonces, encima de eso estoy mal. Y la persona se pregunta, ¿y seré cristiano entonces? Si estoy mal, si me dicen que un cristiano no puede estar mal y yo estoy mal, 2 más 2, 4, no soy cristiano, ¿no? Entonces eso es sumar otro problema a la persona y lo puede deprimir aún más, ¿no? El otro día hablaba con una persona que me decía, en la pandemia, tiene un hijo con discapacidad, es de la institución donde yo trabajo, un hijo con discapacidad, la pasó muy mal. Una hija tuvo cáncer durante la pandemia, estuvo con morfina como 6 meses, falleció, una hija de 23 años que tenía un hijito con discapacidad. Esta mujer se quedó con el hijo grande con discapacidad, falleció la hija y se quedó criando al nieto que también tiene discapacidad. Tiene una hija que tuvo intento de suicidio aparte, ¿no? O sea, una resiliencia increíble esta mujer, pero estaba muy mal y decía, yo esa época viví en modo avión, dice. Estaba como desconectada de la realidad, estaba muy mal. Iba a la iglesia y me decían, bueno, ya está, ya pasó, tenés que estar bien, tenés que gozarte del Señor, mirá todo lo que Dios te dio. Y la persona decía, tuve que ir a mi psiquiatra, decirle, ¿conoces algún grupo de ayuda a familiares que estén con duelo? Y le recomendó un grupo secular y dice, me ayudaron muchísimo porque entendían lo que yo sufría. Ellos habían pasado lo mismo
me mandaba mensajitos todos los días, me validaba mi sufrimiento y me ayudó muchísimo a salir adelante. Sigue yendo a la iglesia de la mujer, sigue siendo, obviamente es una cristiana, pero dice, tuve que ir a un grupo que no era cristiano, pero que entendían lo que yo sufría para poder superarlo, ¿no? Esto no quiere decir hay que ir al mundo a buscar ayuda, no, la idea es, nosotros que somos cristianos, preparémonos, capacitémonos para ayudar a los que sufren, ¿no? Para no tener una mala enseñanza bíblica en cuanto a eso. No sé si me estoy quedando sin tiempo, pero... Cristianos deprimidos. Vamos a tener unas frases y ustedes a ver si saben quién lo dijo. Dice, por más de una semana he sido arrojado en la muerte y en el infierno. He perdido a Cristo por completo y soy sacudido por las olas y las tormentas de la desesperación y la blasfemia contra Dios. ¿Qué cristiano conocido podría haber dicho una cosa así? No. No es de la Biblia. Es un cristiano así de la historia de la iglesia que pasó por varias depresiones, ¿no? No sé, si no lo conocen, lo digo, no hay problema. ¿Cómo? Ese Pablo. No. Sí, igual yo lo podía haber dicho también, ¿eh? No, creo que quizás muchos de nosotros podíamos haberlo dicho. Lutero, ¿no? Una carta a, no sé, no lo voy a pronunciar. Pero una carta de Lutero, ¿no? Una persona tan importante como Lutero que hizo tantas cosas para Dios, hubo momentos en su vida que sentía esto y hasta podía llegar a blasfemar contra Dios. ¿Qué le hubiésemos dicho si tuvimos una mala teología? Lutero, vos no sos cristiano, un cristiano tiene que estar siempre contento, ¿no? Entonces, estas son cosas importantes. Soy sujeto de depresiones de espíritu tan terribles que espero que ninguno de ustedes llegue jamás a tales extremos de miseria como a los que yo llego. ¿Quién podría haber dicho una cosa así? Algún mal cristiano seguro, ¿no? Uno medio flojito, tibio. Spurgeon, ¿no? En su sermón, Los desmayos del ministro. Spurgeon sufrió muchas depresiones a lo largo de su vida. En primer lugar porque en un momento que él estaba predicando en un lugar, se incendió el lugar donde él estaba predicando y murió mucha gente, y eso lo marcó de por vida, ¿no? Y después también porque él tenía gota, una enfermedad crónica, que también lo hacía sufrir muchísimo durante periodos prolongados, y bueno, no sé si por otras cosas de su infancia, no lo sé, pero él sufría depresiones regularmente y tenía estos pensamientos que eran muy duros para él, y él los decía abiertamente. En esa época, sobre todo, no se hablaba de la depresión, y que él lo dijera era un acto muy valiente, ¿no? Porque lo decía libremente. Por momentos él llegó a estar en un pozo donde creía que nunca iba a salir, ¿no? Y era Spurgeon, el príncipe de los predicadores, el que Dios utilizó para convertir miles y miles de personas, y sus escritos también siguen bendiciendo hoy el día de hoy a muchísimas personas, ¿no? Nadie me dijo nunca que el dolor se sintiera tan parecido al miedo. A veces no es que dude de Dios, es que siento que la puerta está cerrada. ¿Lo pongo? C.S. Lewis, ¿lo conocen? El autor de las Crónicas de Narnia, de un montón de escritos, y este era un libro que escribió, Una pena, una observación, cuando murió su esposa, ¿no? Como decía Luisa, el tema de los duelos. Él también se sintió en el fondo de una depresión al perder a su esposa, creo que relativamente joven. Entonces, esto siempre, hay muchos más, podríamos buscar muchísimos más, pero esto porque si alguna vez alguien te dice un cristiano tiene que estar deprimido, ponerle ejemplo a estos cristianos, ¿no? ¿Quién podría nosotros decir soy mejor o soy mejor cristiano? No hay comparación de soy mejor o peor cristiano, pero como una forma de decirlo, estos hombres eran hombres de Dios, utilizados grandemente por Dios, pero en momentos de su vida llegaron a sentir una depresión muy, muy profunda, ¿no? Marce, y también si, por ejemplo, David, más allá de Betsabé, que bueno, es clásico pensar en eso, pero él, por ejemplo, era perseguido por Absalón, pero en Salmo 55 dice que pedir a Alas para irme, estaba deprimido, angustiado, que me moriría en el desierto. Tal cual. Elías. Sí. Y a ver, no habla de pecados ocultos, vos decís, bueno, y están. Tal cual. Bueno, David, Elías. Tal cual. Bueno, Elías ahora después lo íbamos a ver, pero es muy bueno eso de David también, porque siempre que hablamos de la depresión de David, decimos el pecado de Betsabé, pero es verdad. Cuando Absalón lo persiguió y él se tuvo que ir y huir y dejar Jerusalén y andar vagando, seguramente también estuvo en estado depresivo, y ese salmo que escribió demuestra su tristeza y su desesperanza quizás también, ¿no? Porque él sabía que también eso era consecuencia del pecado de Betsabé y de la mala crianza que tuvo con los hijos también, otro tema, ¿no? Pero bueno, quizás pensaba nunca más, quizás vuelva a Jerusalén, quizás Dios me hace vivir esto, yo lo tengo que aceptar porque lo aceptaba, pero evidentemente le causaba una tristeza y probablemente una depresión. Con amigos así, ¿no? Frases bien intencionadas pero hirientes. ¿Qué frases se les ocurre? Ya me dijeron varias, pero ¿qué frases se les ocurre que o les han dicho a ustedes
o quizás las hemos dicho nosotros, porque yo también me he equivocado un montón de veces y he dicho cosas que no tenía que haber dicho, o escucharon que otra persona le dijo a otro, ¿no? Ejemplos. No tenés fe. Terrible. Fíjate si no hiciste algo malo para que Dios te castigue de lo como lo estás viviendo. El famoso algo habrás hecho, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Los amigos de Job, amigazos, ¿no? ¿Alguna otra cosa? Sí, dime que, bueno, es culpar, decía, algo, estarás andando con gente que no debes andar y por eso te debe pasar esto. Hay muchas, ¿no? Ponerle ganas, ¿no? Ahí, dale. Te falta fe, como dijeron, tenés que ser positivo, tenés que alegrarte. Hay gente peor, eso es terrible, ¿no? Como de qué te quejas, si hay gente peor. Sí, obviamente, siempre hay gente peor. Pero los problemas de uno son los problemas de uno, ¿no? Por más que uno diga, no, comparado con los niños en África, sí, ya sé, eso te hace sentir más culpable. Qué basura que soy, ¿no? Encima que hay niños en África, yo me estoy sintiendo triste. No ayuda para nada. Y la realidad es que el dolor de cada uno es el dolor de cada uno y amerita. Y Dios no condena la tristeza, lo hemos dicho muchas veces. Los salmos son un ejemplo de gente que sufre y dice cosas terribles. Hay salmos que uno dice, Señor, ¿cómo pusiste este salmo acá? Mirá lo que está diciendo esta persona. Pero están ahí la Biblia y Dios permitió lamentaciones, ¿no? Tantas cosas que dice. Hay muchos escritos bíblicos, Job, que Job, los amigos dicen cosas, pero Job también dice cosas fuertes, duras, ¿no? Eso es falta de gratitud también, te aumentan la culpa, ¿no? Vos te sentís deprimido y te dicen, pero mirá todo lo que vos tenés en tu vida. Mirá qué linda familia que tenés, mirá, tenés un buen trabajo, estás sano, ¿de qué te quejás? Y eso te hace sentir peor, porque por ahí la depresión puede ser física, puede ser por un factor físico, puede ser por algo que arrastrás de la infancia y no podés resolver, y te hacen sentir culpable porque encima de todo lo que tenés te sentís mal, y sí, es verdad, la verdad que qué desagradecido que soy, qué ingrato, qué mal cristiano que soy, y eso aumenta la depresión, ¿no? Está todo en tu mente, ¿no? Como está todo en tu mente. Y sí, todo pasa por la mente, ¿no? Chocolate por la noticia, pero eso no quita que no sea real o que no sea algo que afecte de verdad. Dejá de pensar tanto, ahí lo decía, no sé si Elena o Luisa, una de los dos decía, dejá de pensar tanto, no se puede, ¿no? Como dice, no pienses en eso. Y a veces los pensamientos obsesivos, por ejemplo, se hacen obsesivos porque uno intenta no pensar en eso, básicamente. Si yo le digo a ustedes, no piensen en un auto rojo, todos tienen un auto rojo en la cabeza, ¿no? Porque cuanto más querés dejar de pensar en algo, más se ancla y se vuelve obsesivo. El trastorno obsesivo compulsivo nace justamente de personas muy sensibles que les aparece un pensamiento transgresor y dice, no quiero pensar más en eso, y se clava en la mente y no se puede soltar, ¿no? Entonces a veces es peor, decir algo así es peor. Tenés que declarar victoria. Esto suena re espiritual, pero cuando uno está mal, tenés que decir, estoy obligado a declarar victoria, hace que uno, si capaz que uno dice, verbalmente lo dice, no, soy victorioso, pero por dentro me siento tan mal y tengo que decir que soy victorioso, y parece que uno se convierte en un hipócrita, porque tengo que decir algo que realmente no siento, y Dios nunca nos llama a la hipocresía. Dios nos llama realmente a ser genuinos, y es mejor decirle a Dios, Señor, me siento terriblemente mal, siento que no estás conmigo, siento que me dejaste, ¿por qué no me haces sentir mejor? Es mejor decirle eso, si es verdad, que tenés que decir, no, soy victorioso, estoy en victoria, soy bendecido, nada me afecta, porque si es mentira, te disociás de alguna forma y te volvés a forzar hasta que terminás explotando por algún otro lado. O podés explotar por un síntoma físico, o por un ataque de pánico, que esto hoy sucede tanto, o no sé si sucede más que antes, o se habla más que... Sí. Mira, yo veo que todas las sugerencias que le dan también, entre comillas, a la persona están de alguna forma queriendo levantarlo, ¿no es cierto? Si vos decís que eso que le dice está mal, está perfecto, ¿no debería dar una sugerencia que él tendría que decir en ese lugar? Sí, ahora vamos a poner sugerencias. Es verdad, y lo que decís vos es verdad, que la gente que dice esto no lo dice de mala intención, porque, lo hemos dicho, yo lo he dicho, muchas de estas cosas quizás yo las he dicho en alguna oportunidad, y todos podemos decir, acá tampoco es para culpar a nadie, si lo dijiste, qué malo que sos, no, porque a veces son cosas de sentido común o cosas que se suele decir, hoy en día está de moda la autoayuda, ¿no? Y todo, la meritocracia, bueno, no me voy a meter en esas cosas, pero muchas cosas que es, si vos querés podés, ¿no? Y si te dicen, si vos querés podés, si no puedo, ¿qué quiere decir? No quiero. Y si no quiero, ¿por qué no quiero? Porque soy malo, porque soy débil, porque soy defectuoso. Es como todo un círculo medio tóxico eso, ¿no? Pero es verdad, el que lo dice de buena intención, no lo dice de malo. Y si lo hemos dicho nosotros, también lo dijimos con buena intención. Pero es bueno saberlo para no repetir algo que es malo. ¿Cómo acompañar a alguien con depresión? Lo que decía Hugo. Presencia más que palabras, ¿no?
No sé qué decir, pero estoy acá. Por ejemplo, debe ser muy difícil lo que estás pasando, estoy para escucharte. No es necesario encontrar la palabra justa. A veces nosotros fantaseamos con decir, le voy a decir esto que le voy a decir, le digo esto y el tipo levanta para arriba y no está más deprimido. No existe eso. No tenemos que aspirar a eso. A veces puede ser porque queremos realmente ayudarlo, a veces puede ser un poco ego, porque todos somos egocéntricos, hay que decirlo. Pero la cuestión es que no es necesario decir algo especial, acompañar. No vamos a hacer la solución de su vida, pero podemos ser un factor positivo que le ayude a sentirse un poco mejor, o por lo menos a saber que no está solo. Entonces la presencia es mejor que las palabras. Acompañar, mira, la verdad que no sé qué decirte, nunca me pasó algo como lo que a vos te pasa, pero la verdad que te entiendo, quiero estar con vos, si querés contarme, si no que no me cuentes, me quedo acá con vos un rato, te doy un abrazo, ¿no? A veces un abrazo también es más importante que decir 20.000 palabras, ¿no? No intentar arreglar, esto que decíamos, no intentar solucionar la depresión, lo importante es estar presente. No somos solucionadores crónicos, ¿no? Y esto a veces los psicólogos se dice, cuando nos recibimos de psicólogos, tenemos el curor furandis, se dice, como que pensamos, tenemos la fantasía, bueno, me recibí, tengo el título, ahora voy a empezar a ayudar gente a lo loco, voy a hacer que todo el mundo mejore, todos mis pacientes van a estar re bien, y no, tampoco. A veces nos frustramos un montón porque decimos, quiero ayudar a este paciente y no puedo ayudarlo, capaz que le digo algo y lo hace peor, y capaz que soy un factor negativo para esta persona. Nos ha pasado a todos los psicólogos, y sobre todo cuando empezamos, ¿no? Que nos falta experiencia, tenemos muchas fantasías, pero la cuestión es que después con el tiempo aprendemos, no podemos arreglar todo, no vamos a poder ayudar a todas las personas, hay gente que la podemos ayudar, hay gente que no, a veces tenemos que derivar a otra persona, a veces tenemos que decirle, necesitamos ayuda de un psiquiatra, necesitamos ayuda quizás de un equipo interdisciplinario, no sé, o este factor es espiritual, buscar un pastor, buscar un consejero, o capaz lo podemos ayudar nosotros, a veces no, pero es reconocer las limitaciones propias y no creer que somos omnipotentes, ¿no? Entonces, no intentar arreglar. Si alguien está deprimido, no tengo que pensar, uy, le tengo que sacar la depresión. No tengo que sacar la depresión. Tengo que tratar de ir a acompañarlo, decirle que estoy ahí, que se pueda descargar si quiere, y si no quiere descargarse, que no se descargue. Tampoco obligar a que la gente tiene que hablar, ¿no? Si no te dejes hablar porque te va a hacer bien. Si no quiere hablar, que no hable. Que haga lo que su emoción le permite hacer, ¿no? Acompañar es validar. Esto que decíamos, validar no es estar de acuerdo ni justificar todo, porque tampoco es decirle, no, todo lo que vos hiciste está bien, no tenés culpa de nada. A veces hay culpa y no sabemos a ciencia cierta si toda la culpa es verdadera o es mentira. Tampoco tenemos que solucionarlo nosotros. Simplemente decirle, bueno, es entendible que te sientes así, la tristeza es una emoción natural, hasta fisiológica. Hay cosas que no se puede dejar de estar triste. No puedo decir no voy a estar triste porque es una respuesta fisiológica, ya sea a estímulos externos o a estímulos internos, ¿no? Que se pueden ser pensamientos o temas fisiológicos, ya lo hemos visto. Pero lo único, validar las emociones es decir, está bien que estás triste, no te sientas mal por estar triste. Es una emoción natural que Dios nos la dio, es una emoción hasta primaria, que muchas veces no se puede evitar hacerlo. Pasar tu tristeza, estoy acá para vos. También entender eso que decíamos, somos un factor, somos un eslabón de una cadena, no vamos nosotros a solucionar todo, pero es importante que seamos un eslabón positivo, sano, ¿no? De la cadena. Acompañar es escuchar. Y esto a veces parece muy básico, pero no siempre, sucede menos de lo que se espera, ¿no? Escuchar sin interrumpir. A veces la persona dice algo y enseguida, bueno, pero vos, y interrumpimos, y ya a veces queremos darle la solución. No, pero orá, y está bien, es verdad, hay que orar. Pero por ahí la persona necesita, ya sabe que hay que orar, si es cristiano, ¿no? Pero generalmente los cristianos a veces buscamos consejería o algo y por ahí decimos, bueno, orá y lee la Biblia. Sí, ya sé que tengo que orar y leer la Biblia. Pero por ahí necesita hablar, contar lo que le pasa y no interrumpamos, dejemos que se exprese. Y si después hace una pausa, y podemos decirle algo, pero esperemos a que pueda hablar, escuchar, aunque incomode, ¿no? Porque a veces por ahí dice cosas, me ha pasado a mí, ¿no? Que una persona me dice, no, porque Dios no me escucha y Dios no me llama. No, ¿cómo vas a decir una cosa así contra Dios? Blasfemo. No, dejá de escucharlo, él está sintiendo eso. No quiere decir que en realidad en lo profundo de su ser él realmente piense eso, pero necesita expresarlo. Como decíamos, nosotros hubiésemos censurado a David en muchísimos salmos que escribió. No, mira David, este salmo lo sacamos, esto lo sacamos. Y muchos judíos, cuando se definía el canon del Antiguo Testamento,
no querían que estuvieran algunos libros de la Biblia. Por ejemplo, Eclesiastés no lo querían poner, quizás Cantares tampoco lo querían poner, porque no encuadra en mi teología. Pero Dios permite y valida, y nosotros también debemos validar la expresión de las emociones, ¿no? Escuchar sin apurar al que sufre a estar bien. Ya lo dijimos, ¿no? A veces decimos, bueno, está bien, sufrí, bueno, ya está, ¿no? ¿Cuánto más vas a sufrir? Ya pasaron 2 semanas. La gente, cada uno hace su proceso a su tiempo, ¿no? Y esto también es importante. Acompañar en ocasiones es sugerir ayuda. Sí. Una cosa es con respecto a apurar, escuchar sin apurar. Vos ves escuchar a una persona que te cuenta lo que le pasó cuando era chico en una situación durante 20 años. Todavía no la resolvió. No le tenés que decir, loco, ya, perdoná y seguir adelante. Y no es tan fácil, no es tan fácil. Evidentemente es una cuestión que no pudo resolver, no pudo procesar. Quizás no tuvo la ayuda adecuada, quizás no la buscó. Por eso, si vos ves eso, Nunca va a volver a esa situación y va a salir victorioso de ahí. no va a volver, Pero ahora no existe la máquina del va a tiempo. venir recordando, Pero ¿cómo lo supera? ¿Cómo lo supera? poniendo la vista adelante, dejando de mirar hacia atrás. Adelante, tu vista siempre mira, vos no tenés ojo en la nuca. No podés vivir mirando en tu pasado. Tenés un futuro, tenés un presente. Las cosas que no se resuelven vuelven, por algún lado vuelven. Entonces, no se puede volver, no hay la máquina del tiempo que puedas volver al pasado, pero podés trabajar en resignificar el pasado, en verlo de una forma distinta. Y hay muchas formas de la psicología que se puede trabajar, y espiritualmente también, pero a veces necesitas, como decía, resignificar, poder quizás expresar de alguna forma ese dolor, reentender cosas que no entendiste. Desde la psicología hasta hay técnicas de imaginación para volver a situaciones muy traumáticas del pasado y poder vivirlas de forma diferente, o poder introducir, por ejemplo, al terapeuta o una persona que vos tengas un apego seguro para que te proteja. Por ejemplo, una persona que sufrió mucho abuso sexual de niño. No es fácil decir, dejalo atrás y olvídate, porque eso queda marcado hasta en el cuerpo, en el sistema nervioso, en muchas cosas que uno no puede controlar. Entonces, muchas veces se trabaja volviendo a veces atrás y decir, por ahí me estoy yendo, pero vos estás con el abusador, y sos un niño chico que está con el abusador, pero en imaginación que entre el terapeuta y te proteja de ese abusador, y le ponga un límite a ese abusador, hasta que la persona se fortalezca y pueda esa persona misma poner un límite al abusador. No es la única forma, hay otras formas. Hay personas que lo resuelven de forma espiritual también, con un acompañante, pero no con un espiritual de que alguien te diga unos versículos, sino con un consejero que esté con vos, que te ayude a entender, que te ayuda quizás a entender que Jesucristo te puede proteger de eso, que no tenés que volver a experimentarlo. No hay un solo método, pero lo que sí es seguro es que no es tan fácil como decirle a alguien, olvídate, mira para adelante y no lo pienses más. Estamos hablando a veces de situaciones muy fuertes que configuró toda la estructura de personalidad de la persona. Entonces la persona ve la vida a través de eso que se formó. Y no es tan fácil. Aunque uno quisiera, no es tan fácil. Hay gente que por ahí queda clavada y se victimiza, y es una forma de victimizar. Es verdad, hay que solucionar eso. Pero con decirle eso tampoco se va a solucionar. Sí, 10 minutos o ya está. Bueno, me están diciendo que ya terminó. Voy a simplemente, acompañar es una habilidad que se aprende. Quería hablar de Elías, pero creo que todos conocemos el ejemplo. ¿Por qué se deprimió? Agotamiento, soledad, expectativas equivocadas, autocomiseración, que es lo que decía Hugo, que también, autocompasión. Respuesta de Dios. Dios no le dijo a Elías, ya termino, no le dijo a Elías, Elías, dale, ponete las pilas, mirá, yo te di una victoria en el Monte Carmelo, hice descender fuego del cielo y vos... No, Dios le dijo, levántate, come, lo dio varias veces de comer, lo más básico, ¿no? El cuidado básico. Después le preguntó, ¿qué haces aquí? ¿Qué te ocurre? Le preguntó, básicamente. Le mostró otra faceta de su carácter, del carácter de Dios, ¿no? Dios no es solamente terremoto, fuego, también es un siervo apacible que consuela a los que sufren. Corrigió su pensamiento distorsionado. Él decía, yo soy el único que queda, decía Elías, soy el único que sirve a Dios. No, Elías, hay muchos más, hay 7.000 hombres que yo me guardé. Tu pensamiento está distorsionado. Ya termino. Le devolvió el propósito, ¿no? Decía una pérdida de propósito. Dijo, andá, ungí a Asael por rey de Siria, a Jehú por rey de Jerusalén, a Eliseo como tu sucesor. Sí. ¿Ibas a decir algo, Liz? Silvia. Bueno, teníamos ahí, me fui con el tiempo, pero la depresión es muy compleja, no es fácil, hay muchos factores.
es bueno que aprendamos a acompañar, no a solucionar la depresión, y si vemos que es muy fuerte, recomendemos ayuda, que busque un psicólogo, que busque a veces un psiquiatra, no lo demonicemos o pidamos ayuda a un hermano que tenga más experiencia, un pastor que tenga más experiencia, un consejero. Pero sí, la depresión es un problema real, serio, y no minimicemos un sufrimiento que tantas personas llevan, y muchos cristianos tienen vergüenza en reconocer que lo están sufriendo, pero es algo real. Amén.